Hay una escena que nunca olvido, ¿no? En Japón aprendí que la disciplina no se discute, se practica. Pero cuando llegué a Colombia entendí algo aún más poderoso. La gente no falla por falta de talento, sino por exceso de comodidad. Soy Yokoi Kenji y hoy quiero hablarte de algo incómodo. Tu vida no cambia por inspiración, cambia por repetición. Déjame mostrarte por qué los hábitos diarios deciden tu destino sin que te des cuenta. Porque lo que haces cada día te está construyendo en silencio. Hoy no vengo a motivarte, vengo a confrontarte con tus hábitos. Eso cambia todo aquí ahora. Hay una mentira muy peligrosa que muchas personas se repiten a sí mismas. Mi vida va a cambiar el día que pase algo grande. El día que consiga ese trabajo, el día que llegue esa oportunidad, el día que me motive de verdad, el día que empiece de nuevo. Y mientras esperan ese día, dejan pasar todos los demás. Pero la vida no funciona así. Yo lo aprendí de una forma muy clara viviendo entre dos culturas completamente distintas. En Japón, desde niño, veía algo que me marcó. La gente no depende de los grandes momentos para mejorar su vida. Dependen de lo pequeño, de lo repetido, de lo casi invisible. Un estudiante no espera el gran día de estudio. Estudia un poco cada día. Un trabajador no espera el gran día de esfuerzo. Llega temprano todos los días, aunque nadie lo aplauda. Cuando llegué a Latinoamérica, vi algo diferente. Mucha gente vive esperando el momento perfecto, el lunes perfecto, el ánimo perfecto, la oportunidad perfecta. Y mientras lo esperan, su vida se queda exactamente igual. Ahí entendí algo que me cambió la forma de ver el éxito. No te convierte el gran momento, te convierte en tus días normales. Porque el gran momento, ese que todos celebran, no es el origen de nada. Es simplemente la consecuencia visible de miles de días invisibles. Nadie ve el día en que decidiste levantarte aunque estabas cansado. Nadie ve el día en que decidiste estudiar cuando nadie te obligaba. Nadie ve el día en que dijiste, hoy no tengo ganas, pero lo hago igual. Pero esos días son los que te están construyendo. Te voy a poner un ejemplo simple. Imagina dos personas. Ambas quieren mejorar su salud. Una espera el lunes perfecto, el gimnasio perfecto, la motivación perfecta. Empieza fuerte, pero abandona cuando se cansa. La otra persona hace algo pequeño todos los días. Camina 20 minutos, hace flexiones en su casa, mejora un poco su comida, nada espectacular. Nadie lo aplaude, pero después de un año no es la misma persona. La diferencia no fue la intensidad, fue la constancia en los días normales. Y esto no aplica solo al cuerpo. Aplica a tu mente, a tu carácter, a tu futuro. Cada día normal es una votación silenciosa sobre quién eres. Cuando decides repetir lo correcto, estás construyendo una versión de ti que no necesita inspiración para actuar. Pero cuando solo actúas en los grandes momentos, estás construyendo una vida frágil, dependiente del ánimo, del clima, de la suerte. La verdad es incómoda, pero liberadora. No necesitas una gran transformación, necesitas dejar de desperdiciar tus días normales. Porque un día normal no es nada. Un día normal es una pieza de tu destino. Y cuando sumas suficientes días normales bien hechos, ocurre algo que la gente llama suerte, talento o éxito. Pero en realidad solo es disciplina acumulada. Así que no esperes el gran momento. No existe como lo imaginas. Lo único real que tienes es este día, este momento común, esta decisión pequeña que nadie verá. Y ahí es donde se decide absolutamente todo. Te voy a decir algo que muchas personas no quieren escuchar, pero que cambia por completo la forma en la que entiendes tu vida. La motivación es inestable, la disciplina es lo único que te sostiene cuando todo lo demás desaparece. He visto personas emocionarse profundamente con una charla, con un video, con una frase inspiradora. Salen con lágrimas en los ojos, convencidos de que ahora sí van a cambiar su vida. Y durante 2 o 3 días lo intentan, se levantan temprano, hacen ejercicio, estudian, se organizan, pero luego, un día cualquiera, la emoción desaparece. Y cuando la emoción se va, también se va la acción. Ahí es donde la mayoría falla.
No porque no quieran cambiar, sino porque estaban confiando en algo que no es estable, la motivación. Cuando viví en Japón, entendí algo que al principio me parecía frío, incluso demasiado rígido. Allí nadie espera sentirse motivado para hacer lo correcto. La gente no dice, hoy tengo ganas de trabajar, entonces trabajo. No, trabajan porque es lo que hacen. Punto. Es un sistema, no un sentimiento. Recuerdo ver a un profesor llegar todos los días a la misma hora, sin importar si llovía, si estaba cansado, si era lunes o viernes. No parecía emocionado, no parecía inspirado, pero era constante. Y con el tiempo entendí que esa constancia silenciosa construye resultados que la emoción jamás puede sostener. Cuando llegué a Latinoamérica vi lo contrario en muchos casos. Mucha pasión, mucha energía, muchas ganas, pero también mucha dependencia del ánimo. Si hay motivación, hay acción. Si no hay motivación, todo se detiene. Es como intentar construir una casa con fuego artificial. Ilumina mucho al principio, pero desaparece rápido. La disciplina es diferente. La disciplina es hacer lo que tienes que hacer incluso cuando no quieres hacerlo. No depende de cómo te sientes, depende de quién decides ser. Te doy un ejemplo simple. Imagina dos personas que quieren aprender un idioma. Una estudia solo cuando está motivada. Un día sí, 3 días no, una semana sí, luego lo abandona. La otra persona estudia 20 minutos todos los días, incluso cuando está cansado, incluso cuando no tiene ganas. No es perfecto, no es intenso, pero es constante. Después de un año, la diferencia entre ambos no es pequeña, es enorme. Uno depende de su estado emocional, el otro construyó un sistema, y esto es lo más importante que debes entender. La motivación te visita, pero la disciplina se queda contigo. La motivación es como el clima, cambia todo el tiempo. La disciplina es como la estructura de una casa. No importa si llueve o hay sol, se mantiene firme. He visto esto repetirse tantas veces que ya no es teoría para mí, es una ley. Las personas que logran resultados extraordinarios no son las que se sienten inspiradas todos los días, son las que decidieron actuar todos los días sin negociar consigo mismas. Porque al final tu vida no se construye en tus mejores días, se construye en los días normales. Cuando nadie te aplaude, cuando nadie te ve, cuando no hay emoción, pero aún así decides avanzar. Y en ese momento silencioso donde la motivación ya no está, es donde nace tu verdadera vida. La disciplina es la diferencia entre quien sueña y quien se convierte en lo que soñó. Hay algo que a muchas personas les cuesta aceptar, porque confronta directamente la imagen que tienen de sí mismas. No eres lo que dices que vas a hacer, eres lo que haces una y otra vez sin excepción. He visto esto en muchas culturas, pero especialmente en la comparación entre Japón y Latinoamérica. En Japón, las promesas tienen poco valor si no están respaldadas por acciones repetidas. No importa cuánto alguien diga que es responsable, lo que importa es si llega a tiempo todos los días. No importa cuánto alguien diga que quiere mejorar, lo que importa es lo que repite cuando nadie lo está mirando. En cambio, en otros lugares he visto algo diferente. Muchas promesas, muchas intenciones, muchas frases como esta vez sí, voy a cambiar, voy a empezar el lunes. Y no es que esas palabras sean malas. El problema es que no se convierten en repetición y lo que no se repite no se convierte en identidad. Porque la identidad no nace de un evento, nace de la repetición. Te doy un ejemplo simple. Imagina a una persona que dice, soy disciplinado, pero se levanta tarde, deja las cosas para después, empieza muchas cosas y no termina ninguna. Su comportamiento repite otra historia completamente distinta. Y con el tiempo, no importa lo que diga, su vida confirma lo que realmente es. Ahora imagina lo contrario. Una persona que nunca dice nada grandioso sobre sí misma, pero cada día hace lo correcto, estudia, trabaja, cumple lo que promete, incluso en cosas pequeñas. Esa persona no necesita declararse disciplinada. Su repetición lo demuestra. Yo mismo aprendí esto de forma muy clara en mi vida. Hubo momentos en los que pensé que la motivación o las buenas intenciones serían suficientes para avanzar en proyectos importantes. Pero con el tiempo me di cuenta de algo incómodo. Lo que realmente construía resultados no eran mis ideas, sino mis hábitos diarios.
No lo que decía que iba a hacer, sino lo que efectivamente repetía cuando nadie me estaba evaluando. Y aquí está la parte más profunda de esta idea. Tu cerebro no escucha tus promesas. Tu cerebro observa tus patrones. Si repites algo suficientes veces, se convierte en automático. Y cuando algo se vuelve automático, deja de ser una decisión, se convierte en quien eres. Por eso hay personas que prometen cambiar toda su vida en un momento de inspiración, pero semanas después vuelven exactamente al mismo punto. No porque mientan, sino porque no cambiaron lo único que realmente importa, la repetición diaria. La verdad es simple pero poderosa. Cada acción que repites es un voto a favor de la persona en la que te estás convirtiendo. Y cada vez que rompes esa repetición, estás votando en otra dirección. Entonces la pregunta deja de ser ¿qué quieres ser? Y se convierte en qué estás repitiendo ahora mismo, porque al final del día no eres la versión que imaginas en tu mente, eres la suma de lo que haces sin pensar. Y eso es lo que decide absolutamente todo. Hay una trampa silenciosa en la que muchas personas caen sin darse cuenta, y es la comodidad. No llega como un enemigo evidente, no entra con fuerza ni con violencia. Al contrario, llega disfrazada de descanso, de tranquilidad, de te lo mereces. Y por eso es tan peligrosa, porque se siente bien mientras te está deteniendo. He visto algo muy claro comparando culturas. En Japón, la idea de incomodidad no es vista como algo negativo, sino como parte natural del crecimiento. Levantarse temprano, repetir tareas, mejorar pequeños detalles, corregir lo que parece mínimo, todo eso forma parte del proceso. No hay drama en el esfuerzo, hay respeto por el proceso. Pero en otros lugares he visto algo distinto, una búsqueda constante de comodidad inmediata. Si algo cansa, se evita. Si algo incomoda, se pospone. Si algo exige disciplina, se negocia. Y sin darse cuenta, muchas personas comienzan a construir una vida diseñada no para crecer, sino para no incomodarse. El problema es que la comodidad nunca se detiene. No te deja en un punto estable. Te va empujando poco a poco hacia abajo. Te doy un ejemplo muy simple. Una persona quiere mejorar su salud, sabe que debe hacer ejercicio, pero hoy está cansada. Entonces decide descansar. Mañana también, luego viene el empiezo el lunes. Y ese lunes se convierte en otro lunes. Y sin darse cuenta, lo que empezó como descanso ocasional se convierte en hábito de inactividad. No hubo una gran caída, no hubo una crisis. Solo hubo pequeñas decisiones de comodidad repetidas muchas veces. Y eso es lo más peligroso. La comodidad no destruye de golpe, te adormece lentamente. Yo he visto esto incluso en personas con mucho talento, personas inteligentes, capaces, con potencial real, pero con el tiempo la comodidad les enseñó a evitar el esfuerzo innecesario, y cuando evitas el esfuerzo por mucho tiempo, dejas de crecer. Y cuando dejas de crecer, empiezas a justificar por qué no estás creciendo. No es el momento, ya habrá otra oportunidad, ahora estoy bien así. Frases que suenan razonables, pero que esconden una renuncia silenciosa. La comodidad es elegante porque no se siente como una derrota, se siente como equilibrio. Pero en realidad muchas veces es simplemente una forma refinada de rendirse sin admitirlo. He aprendido algo importante observando esto. Cada vez que eliges lo cómodo sobre lo necesario, estás entrenando una versión de ti que evita el esfuerzo. Y esa versión, con el tiempo, se vuelve dominante. Por eso las personas que crecen de verdad no son necesariamente las más talentosas, sino las que han aprendido a convivir con la incomodidad sin huir de ella. Las que entienden que el progreso casi nunca se siente cómodo mientras ocurre. Porque la incomodidad no es señal de que estás haciendo algo mal. Muchas veces es señal de que estás haciendo algo que te está transformando. Y en ese punto es donde todo se define. O eliges la comodidad que te detiene, o eliges el esfuerzo que te construye, y lo que elijas repetidamente te convierte en quien eres. Hay una idea que cambia por completo la forma en la que entiendes el éxito. Pero es tan simple que muchas personas la ignoran. Tu destino no cambia con grandes decisiones ocasionales,
cambia con pequeñas acciones repetidas todos los días. En Japón existe una filosofía que se aplica en fábricas, empresas y también en la vida diaria. Mejorar un poco cada día. No se trata de hacer algo extraordinario de golpe, sino de hacer pequeñas mejoras constantes, casi imperceptibles, pero sostenidas en el tiempo. A eso se le conoce como mejora continua. Yo he visto cómo esto funciona en la práctica, no solo en teoría. Recuerdo visitar lugares donde los trabajadores no buscaban cambios dramáticos, sino ajustes mínimos, hacer una tarea un poco más rápida, un poco más limpia, un poco más eficiente, nada espectacular en un día. Pero cuando sumas meses y años de eso, el resultado es impresionante. Cuando llegué a Latinoamérica, vi algo diferente en muchos casos. Mucha gente espera el gran cambio, el gran curso, la gran motivación, la gran oportunidad, el gran giro de vida. Y mientras esperan eso, dejan pasar la posibilidad más poderosa que tienen, mejorar un 1% hoy. Porque un 1% no emociona, un 1% no se siente como transformación, pero un 1% repetido todos los días se convierte en una diferencia que no puedes ignorar. Te doy un ejemplo simple. Imagina una persona que decide leer solo 10 páginas al día. Parece insignificante. No cambia nada en una semana. Incluso en un mes parece poco, pero en un año esa persona ha leído miles de páginas, ha acumulado conocimiento sin sentir el peso del esfuerzo. Mientras tanto, otra persona que esperaba tener tiempo para leer mucho no leyó nada. La diferencia no fue la intención, fue la acumulación de pequeñas acciones. Yo mismo aprendí esto observando mi propia vida y la de muchas personas a mi alrededor. Las veces que he visto cambios reales no han sido por decisiones gigantes en un solo día, sino por hábitos pequeños sostenidos en el tiempo. Mejorar la puntualidad, organizar mejor el día, dedicar unos minutos diarios a aprender algo nuevo, corregir un pequeño error antes de que se vuelva costumbre. Nada de eso parece importante por sí solo, pero cuando lo repites durante años, construye una vida completamente diferente. El problema es que el cerebro humano subestima lo pequeño. Queremos resultados visibles inmediatos. Queremos sentir que estamos avanzando rápido, pero la vida real no funciona así. La vida real funciona como una acumulación silenciosa de decisiones pequeñas. Y aquí está lo más importante. No necesitas cambiar tu vida entera hoy. Solo necesitas cambiar una pequeña parte y sostenerla. Porque esa pequeña parte, si la repites, empieza a expandirse, empieza a influir en otras áreas, empieza a construir una nueva dirección. El principio es simple, pero poderoso. No subestimes lo pequeño que haces todos los días, porque lo pequeño no se queda pequeño cuando se repite. Y al final, cuando miras atrás, te das cuenta de que no fue un gran salto lo que te cambió, fue una serie de pasos pequeños que nunca dejaste de dar. Y ahí es donde tu destino realmente comienza a transformarse. Muchas personas intentan cambiar su vida de la forma equivocada. Piensan que el problema es solo la falta de fuerza de voluntad, que si se esfuerzan un poco más, si se motivan un poco más, todo va a funcionar. Pero con el tiempo descubren algo frustrante. Vuelven exactamente al mismo lugar. Y no es porque no quieran cambiar, sino porque están intentando cambiar el comportamiento sin cambiar el entorno que produce ese comportamiento. He visto esto con mucha claridad al comparar formas de vida. En Japón, por ejemplo, el entorno está diseñado para facilitar la disciplina. Las estructuras, los horarios, las normas sociales, incluso la forma en la que se organiza el trabajo, empujan constantemente hacia la constancia. No tienes que estar peleando contigo mismo todo el tiempo. El sistema ya te empuja en una dirección, pero en otros contextos he visto algo diferente. Personas que quieren leer más, pero tienen el teléfono lleno de distracciones al lado,
personas que quieren hacer ejercicio pero viven rodeadas de hábitos que los alejan de la actividad, personas que quieren concentrarse pero trabajan en entornos caóticos donde todo interrumpe todo. Y ahí está el problema. No puedes ganar una batalla diaria contra un sistema diseñado para que pierdas. Yo mismo he tenido que aprender esto con el tiempo. Hubo momentos en los que intentaba ser más disciplinado solo con intención. Me decía a mí mismo, voy a cambiar, voy a mejorar, voy a ser más constante. Y al principio funcionaba unos días, pero luego el entorno, las distracciones, las rutinas viejas, poco a poco me regresaban al mismo punto. Fue entonces cuando entendí algo fundamental. No basta con cambiar lo que haces. Tienes que cambiar el sistema en el que vives lo que haces. Porque el sistema siempre gana sobre la intención. Te doy un ejemplo sencillo. Si quieres comer mejor, pero tu casa está llena de comida que te aleja de ese objetivo, cada decisión se convierte en una batalla. Pero si cambias el entorno, si haces que lo fácil sea lo correcto y lo difícil sea lo incorrecto, entonces ya no estás luchando contigo mismo todo el día. Lo mismo ocurre con el trabajo, con el estudio, con los hábitos diarios. Si dependes de la fuerza de voluntad, vas a perder en los días difíciles. Pero si diseñas tu entorno para que el comportamiento correcto sea el más fácil, entonces el cambio deja de ser esfuerzo y se convierte en dirección natural. He observado que las personas más consistentes no son necesariamente las más fuertes mentalmente. Son las que han reducido al mínimo la necesidad de decidir. Han organizado su entorno de tal forma que no tienen que pensar tanto en hacer lo correcto, simplemente lo hacen. Y esto es clave. Cada vez que dependes de recordarte a ti mismo que debes hacer algo importante, estás dejando espacio para fallar. Pero cuando tu entorno te empuja automáticamente hacia eso, la batalla desaparece. Cambiar tu vida no es solo una cuestión de voluntad, es una cuestión de diseño. Es preguntarte, ¿qué cosas me rodean que me están empujando hacia donde no quiero ir? ¿Y qué puedo ajustar para que el camino correcto sea el más natural? Porque al final no gana el que más se esfuerza en momentos de crisis, sino el que ha construido un sistema que lo sostiene incluso cuando no tiene ganas. Y cuando tu sistema cambia, tu vida deja de depender de tus estados de ánimo y empieza a depender de tu estructura. Muchas personas viven atrapadas en una ilusión muy común. Creen que el cambio empieza con la intención. Quiero ser disciplinado, quiero ser saludable, quiero ser constante. Y esas frases suenan bien, incluso suenan sinceras. Pero con el tiempo, la vida demuestra algo mucho más profundo. La intención no sostiene tu vida, la identidad sí. He visto esto con mucha claridad al vivir entre dos culturas. En algunos lugares, las personas hablan mucho de lo que quieren hacer, de lo que van a lograr, de lo que están por empezar, pero cuando llega el momento de la acción repetida, del hábito diario, la intención se desvanece. Porque la intención depende del ánimo y el ánimo cambia. En Japón, en cambio, aprendí algo diferente. La gente no se enfoca tanto en lo que quiere hacer, sino en quién es. No dicen, voy a intentar ser puntual, sino soy una persona puntual. Y esa diferencia parece pequeña, pero cambia todo. Porque cuando algo forma parte de tu identidad, no lo negocias todos los días. Yo mismo he observado esto en mi vida. Hubo etapas en las que me decía a mí mismo, tengo que ser más disciplinado. Y cada día era una negociación interna. Algunos días lo lograba, otros días no. Pero cuando empecé a cambiar la forma en que me veía a mí mismo, algo diferente ocurrió. Ya no era, voy a intentar hacerlo, era, esto es lo que soy. Y cuando algo se convierte en identidad, la decisión desaparece. Te doy un ejemplo muy simple. Una persona que dice, estoy tratando de hacer ejercicio, tiene una relación frágil con esa acción. Depende del día, del ánimo, del cansancio. Pero una persona que dice, soy alguien que se cuida físicamente, ya no está negociando cada mañana si lo hace o no. Simplemente actúa en coherencia con lo que cree ser. Y aquí está lo más importante. Siempre actúas en coherencia con tu identidad, incluso cuando te hace daño.
Si alguien se ve a sí mismo como desordenado, va a justificar su desorden. Si alguien se ve a sí mismo como alguien que no es constante, va a aceptar la inconsistencia como normal. No porque no quiera cambiar, sino porque su identidad está dirigiendo su comportamiento. He visto personas con grandes intenciones fracasar una y otra vez, no por falta de esfuerzo, sino porque su identidad interna no estaba alineada con lo que intentaban hacer. Es como remar en una dirección mientras el barco está construido para ir en otra. Por eso el cambio real no empieza preguntando qué quiero hacer, sino quién estoy decidiendo ser. Porque una vez que defines tu identidad, tus acciones empiezan a organizarse alrededor de ella. No tienes que forzarte tanto, no tienes que motivarte tanto. Simplemente empiezas a actuar de forma coherente con esa versión de ti mismo. Y lo más poderoso de todo esto es que la identidad no es fija, se construye. Cada pequeña acción es un voto. Cada decisión diaria es una confirmación de quién eres. Y con el tiempo, esos votos silenciosos crean una identidad sólida, difícil de romper. Así que la verdadera transformación no ocurre cuando cambias lo que haces una vez, sino cuando cambias la forma en que te ves a ti mismo. Porque al final, siempre vives de acuerdo con la persona que crees que eres. Hay una de las razones más importantes por las que tantas personas abandonan sus objetivos demasiado pronto, y es porque esperan ver resultados inmediatos. Creen que si algo es valioso, debería mostrarse rápido, de forma evidente, casi como una señal clara de que están avanzando. Pero la realidad funciona de una manera mucho más silenciosa. El progreso real casi nunca se ve al principio. He aprendido esto observando dos formas muy distintas de entender el esfuerzo. En Japón, muchas veces el crecimiento se concibe como algo acumulativo, casi invisible en sus primeras etapas. No se espera que el resultado aparezca de inmediato. Se entiende que primero hay una fase de construcción interna, de ajuste, de repetición, donde parece que nada cambia, pero en realidad todo está cambiando por dentro. En cambio, he visto que en otros lugares muchas personas se desmotivan cuando no ven resultados rápidos. Empiezan algo nuevo con mucha energía, pero si en unas semanas no hay una transformación evidente, concluyen que no está funcionando. Y ahí es donde abandonan, no porque el proceso no funcione, sino porque no pudieron tolerar la etapa invisible del crecimiento. Yo mismo he vivido esto en diferentes momentos. Recuerdo situaciones en las que intentaba mejorar algo en mi vida y durante los primeros días o semanas todo parecía exactamente igual. Me preguntaba si realmente estaba avanzando o si simplemente estaba repitiendo acciones sin sentido. Pero con el tiempo entendí algo fundamental. El cambio no empieza en lo visible, empieza en lo invisible. Es como sembrar una semilla. Durante mucho tiempo no ves nada en la superficie. La tierra parece igual, nada indica progreso. Pero debajo de esa superficie, algo muy importante está ocurriendo. Las raíces están creciendo, fortaleciendo la estructura que luego permitirá que todo lo demás se sostenga. Lo mismo ocurre con los hábitos, con el aprendizaje, con la disciplina. Cuando empiezas a leer todos los días, cuando empiezas a ejercitarte, cuando empiezas a estudiar o a cambiar tus rutinas, los primeros resultados no son visibles externamente, pero internamente estás construyendo conexiones, estás reforzando comportamientos, estás creando una base que más adelante se vuelve imposible de ignorar. El problema es que el cerebro humano no está diseñado para valorar lo invisible. Está diseñado para buscar señales inmediatas. Y si no las encuentra, duda. Y si duda demasiado, abandona. Por eso tantas personas se quedan atrapadas en ciclos de inicio y abandono. Empiezan con entusiasmo, no ven resultados rápidos y concluyen que no están avanzando. Pero lo que realmente está ocurriendo es que están atravesando la etapa más importante del proceso. La etapa donde el progreso no se ve, pero se está acumulando. He visto esto repetirse tantas veces que ya no me sorprende. Las personas que finalmente logran resultados no son las que vieron cambios rápidos, sino las que persistieron durante la etapa en la que nada parecía estar pasando. Y aquí está la verdad más importante. Si puedes continuar cuando no ves resultados,
ya tienes una ventaja enorme sobre la mayoría. Porque en ese momento estás construyendo algo que todavía no es visible para el mundo, pero que en el futuro será imposible de ignorar. El progreso real siempre empieza en silencio y solo después empieza a hablar. Muchas personas creen que su verdadero nivel se mide en sus mejores días. El día que están motivados, el día que todo sale bien, el día que tienen energía, inspiración y claridad. Pero la vida no se construye en esos días. Se construye en los otros, en los días difíciles, en los días normales, en los días donde no hay ganas, donde no hay aplausos, donde no hay emoción. He visto algo muy claro al observar diferentes culturas y formas de disciplina. En Japón existe una comprensión muy profunda de esto. No se valora solo el rendimiento cuando todo está a favor, se valora la constancia cuando todo está en contra. No es difícil hacer lo correcto cuando todo está alineado. Lo verdaderamente importante es hacerlo cuando no lo está. En cambio, muchas personas, en otros contextos, se evalúan a sí mismas por sus momentos de mayor energía. Hoy fui productivo. Hoy hice todo bien. Hoy me siento capaz. Pero esos días no son la prueba real. Son la excepción. Yo mismo he visto en mi experiencia que los días buenos no dicen mucho sobre una persona. Es fácil avanzar cuando hay motivación, cuando hay claridad, cuando todo fluye. Pero los días en los que estás cansado, desanimado o distraído, esos son los días que revelan quién eres realmente. Te doy un ejemplo sencillo. Imagina a alguien que quiere construir un hábito de estudio o de trabajo constante. En un buen día puede estudiar 2 o 3 horas sin problema. Se siente enfocado, productivo, incluso orgulloso, pero en un mal día, cuando está cansado o sin ánimo, decide no hacer nada. Y ese día parece pequeño, irrelevante, pero es justamente ese día el que define su nivel real de disciplina. Porque no eres la suma de tus mejores esfuerzos, eres la consistencia de tus decisiones en los peores momentos. He observado que las personas que realmente avanzan en la vida no son aquellas que brillan cuando todo es fácil, sino aquellas que continúan cuando todo se vuelve incómodo. Cuando no hay motivación, cuando no hay reconocimiento, cuando nadie está mirando. Esos días son los que separan la intención de la realidad. Y aquí hay algo importante. Tus peores días no son una excepción en la vida, son parte de la vida. Siempre van a existir. Vas a estar cansado, vas a estar desanimado, vas a tener dudas. Eso es inevitable. La diferencia no está en evitar esos días, sino en cómo respondes dentro de ellos. He aprendido que una persona puede tener una gran visión, grandes metas y grandes planes, pero si en sus peores días abandona todo lo que dijo que iba a hacer, entonces su nivel real no es el que imagina, sino el que muestra en esos momentos de resistencia. Por eso, la verdadera pregunta no es qué haces cuando todo va bien, sino qué haces cuando nada va bien. Porque ahí no hay máscara, no hay motivación, no hay impulso externo. Solo queda tu disciplina, tu carácter y tus decisiones. Y es en esos días silenciosos e incómodos donde se define realmente quién estás construyendo ser. Hay una verdad que a veces resulta incómoda, pero que al mismo tiempo es profundamente liberadora. El tiempo no negocia con nadie, no espera, no se detiene, no se acelera por tus deseos. Simplemente pasa. Y lo más interesante es que no importa si decides cambiar o no, el tiempo va a seguir avanzando exactamente igual. He observado esto con mucha claridad al vivir entre dos culturas que tienen formas distintas de relacionarse con el tiempo. En Japón existe una conciencia muy fuerte de la acumulación. Se entiende que cada día cuenta, incluso si parece insignificante. No hay la idea de mañana empiezo de verdad, porque se reconoce que el mañana es solo otro día que también va a pasar. En otros contextos, en cambio, muchas personas viven como si el tiempo fuera algo que siempre pueden recuperar. Más adelante lo haré, cuando tenga tiempo, cuando esté listo. Pero el problema es que el tiempo no se detiene mientras esperamos sentirnos listos. Sigue avanzando silenciosamente, llevándose consigo oportunidades, habilidades y versiones posibles de nosotros mismos. Yo mismo he visto en la vida real
cómo dos personas pueden empezar en el mismo punto, con las mismas oportunidades, incluso con sueños similares. Una de ellas decide avanzar un poco cada día, aunque sea en pequeñas acciones. La otra pospone, espera el momento perfecto, se detiene cuando no tiene motivación. Y después de algunos años, la diferencia entre ambas no es pequeña, es enorme. Y lo curioso es que el tiempo no fue injusto. El tiempo trató a ambas personas exactamente igual. Lo que cambió no fue el tiempo, sino la relación que cada una tuvo con él. Te doy un ejemplo sencillo. Imagina dos personas que quieren aprender una habilidad nueva. Una decide practicar todos los días, aunque sea poco. La otra practica solo cuando se siente inspirada. Al principio, ambas parecen similares. Incluso la segunda puede avanzar rápido en algunos momentos. Pero con el paso del tiempo, la primera persona acumula experiencia, consistencia, seguridad. La segunda depende de momentos aislados de esfuerzo. Y así, sin darse cuenta, el tiempo va moldeando dos versiones completamente diferentes de la misma oportunidad inicial. He aprendido que el tiempo es como un escultor silencioso. No se detiene, no pregunta, no espera instrucciones. Simplemente trabaja con lo que le das cada día. Si le das disciplina, construye carácter. Si le das inconsistencia, construye confusión. Si le das repetición, construye identidad. Por eso, la pregunta nunca ha sido si tienes tiempo o no. La verdadera pregunta es, ¿qué estás haciendo con el tiempo que ya tienes? Porque al final, no hay forma de escapar de esta realidad. Dentro de algunos años, el tiempo habrá pasado de todas maneras. La única diferencia será si ese tiempo te encontró repitiendo los mismos hábitos o construyendo una nueva versión de ti mismo. Y cuando llegue ese momento, cuando mires atrás, no verás el tiempo que pasó, verás en quién te convertiste mientras pasaba. Al final de todo esto, lo que queda no son las intenciones que tuviste ni las promesas que hiciste en momentos de inspiración, sino lo que realmente repetiste cuando nadie te estaba mirando. La vida no se construye en discursos, se construye en decisiones pequeñas, silenciosas y constantes que tomas cada día sin darle demasiada importancia. He visto a muchas personas buscar transformaciones rápidas, esperando que un solo momento cambie su historia. Pero la realidad siempre termina mostrando lo mismo. El cambio profundo no es un evento, es un proceso. No es un salto, es una caminata larga. Y en esa caminata, lo que importa no es cuánto avanzas en un día, sino si sigues avanzando incluso cuando no sientes ganas. El tiempo no va a ser una excepción contigo. Va a seguir su curso, indiferente a tus dudas, a tus miedos o a tus excusas. Y precisamente por eso, lo único que realmente tienes es la forma en la que decides vivirlo. Cada día es una oportunidad silenciosa de construir o de repetir lo mismo de siempre. Y esas pequeñas decisiones acumuladas terminan definiendo por completo quién eres. No necesitas un momento perfecto para empezar. No necesitas sentirte listo para cambiar. Lo único que necesitas es entender que lo que haces hoy no es pequeño, es la base de todo lo que vas a hacer mañana. Y cuando entiendes eso, deja de importar tanto la motivación, el ánimo o las circunstancias. Porque ya no estás esperando que la vida cambie por ti, estás eligiendo cambiar tú dentro de la vida. Así que la pregunta final no es ¿qué quieres lograr algún día?, sino ¿qué estás dispuesto a repetir desde hoy? Porque al final no te conviertes en lo que deseas, te conviertes en lo que practicas sin dejar de hacerlo. Y ahí, en esa repetición invisible, es donde se decide todo.